vaya a andar el camino, va a ser esa disposición para dejarte guiar, para ser dócil y sobre todo para permitirte aprender. Todos siempre tienen algo muy bueno que enseñarnos, ¿vale? Voy a pedir que hagas un par de respiraciones profundas, exhales muy suavemente y cuando estés listo, iniciamos. Muy buenos días a todos. Agradezco la presencia con la cual me honran. Mi nombre es Alejandro Núñez García. Estoy culminando el 6º semestre de Psicología en modalidad sabatina, por lo cual daré inicio con mi presentación de investigación, la cual lleva por nombre Intervenciones del enfoque humanista en la identificación y atención de los factores de riesgo psicosocial en la clínica de salud emocional de Chilpancingo de los Bravo Guerrero durante el primer semestre del año 2026. Agradezco a mi director de tesis, el licenciado psicólogo José Luis Arellano Jiménez, por esta compañía que siempre tuvo su disposición de estar ahí para mí. Quiero introducir el tema con esta pregunta: ¿qué fenómeno psicológico se estudió? A partir de los factores de riesgo psicosocial, yo identifico desde primera instancia en que llego a la clínica esta frase: cuando quiero expresarme comienzo a llorar. La dijo una paciente cuando quería explicar su problema. La imposición de autoridad o percibir que hay una autoridad delante de ella no le permitía expresarse, por lo cual presentaba malestares emocionales conforme a su salud mental. Esto me llevó a mí a preguntarme de qué manera podría ayudarle a esa paciente. Y no como tal ayudarle porque no le iba a resolver sus problemas, sino solamente ser un punto de apoyo. Por lo tanto, esto lo realicé desde el enfoque humanista. De esta manera, lo resalto porque los factores de riesgo psicosocial afectan al bienestar emocional en gran medida, ya que se presentan de manera cotidiana y crónica. Además, la detección oportuna de dichos factores permite poder intervenir a estos problemas y prevenir problemas más severos. De esta manera, la intervención temprana fortalece los recursos personales, humanos y sociales que cada uno de los pacientes ya posee y pues que solamente necesitan reforzarse. Para ello, planteo el siguiente problema: la presencia de dichos factores relacionados con conflictos familiares, que un poco más adelante vamos a ver, las dificultades de comunicación emocional, el estrés cotidiano, el estrés crónico y las limitaciones en las estrategias de afrontamiento funcional, limitan a los pacientes llevar un correcto proceso psicológico y estar estables de manera emocional y de manera mental, lo cual pues también afecta en su salud mental. Por lo tanto, me pregunto, ¿de qué manera o de qué modo puedo intervenir a estas personas para que puedan estar estables, regresar a su funcionalidad de manera cotidiana? Claro. Para esto manejo 3 variables. El primero, factores de riesgo psicosocial, que consecuentemente y están entrelazados la salud mental junto con el malestar psicológico. Y mediante esto, bien sabemos que hay algunos pacientes que todavía no tienen esos factores de riesgo psicosocial, pero que pueden ser posibles. Por lo tanto, planteo la intervención psicológica preventiva. Aquí coloco a una familia dentro del mismo contexto sobre los conflictos familiares. Para lograr todo esto necesito objetivos. El general es valorar dichos factores presentes en los usuarios de la clínica. Esto me permitió planear, aplicar y revalorar las estrategias que se estaban implementando. No cambiarlas, sino fortalecerlas. Ya con el apoyo de los diversos psicólogos que estaban en la clínica, pude apoyarme para poder realizar estas intervenciones. Para lograr el objetivo general, necesité objetivos específicos, de los cuales resalto 3. El primero de ellos, identificar factores familiares. Bien sabemos que la familia es la base de todo aprendizaje, por lo tanto, este punto es fundamental para mi investigación.
saber qué factores familiares están asociados al bienestar psicológico. Consecuentemente, analizar los factores sociales vinculados al malestar emocional. No todo es la familia, también tiene relaciones sociales, también tiene amigos el paciente. Hay que identificar aquellos que están afectando a la persona y que le causan malestar emocional. A través de esto, diseñar estrategias preventivas desde un enfoque humanista. A partir de esto también planteo la siguiente hipótesis: la identificación y valoración de factores de riesgo psicosocial en los usuarios de la clínica de salud emocional permitirá planear y aplicar estrategias de intervención psicológica que contribuyan, he ahí la palabra clave, contribuir a la disminución del malestar psicológico y fortalecer la atención preventiva desde un enfoque humanista, como ya lo he mencionado. Gracias a los autores Abraham Maslow y Carl Rogers, he fortalecido mi conocimiento, ya que cada uno de ellos complementa la información que yo fui manejando. Carl Rogers a través de la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional. Más adelante hablaré un poco más de esto. Y Abraham Maslow, desde la autorrealización con su pirámide de necesidades, desarrollando el potencial humano. Esto se los hacía ver a los pacientes de manera en que todavía hay una esperanza. Reenfócate a ti mismo y toma nuevamente las riendas de tu vida. No todos son factores personales, psicosociales de problemática funcional. Tú tienes la capacidad, aprende a realizarlo. Entonces yo, a través de diversas técnicas y con el apoyo de los psicólogos, fui poco a poco complementando la información que los pacientes ya poseían, pero que solamente era parte de mi responsabilidad afianzar ese conocimiento. El enfoque que utilizo dentro de mi marco metodológico es el enfoque cualitativo. Muchas veces me pregunté, pero ¿por qué no cuantitativo? Porque en el enfoque cualitativo me permite aprender de las experiencias subjetivas de los pacientes, comprender de manera personal, desde una mirada comprensiva, respetuosa, pero sobre todo centrado en la persona. No en el problema, sino en lo que experimenta en sí. Para ello, utilizo un diseño no experimental, fenomenológico y de investigación, acción participativa, IA. El método que utilizo es el inductivo y el escenario en donde llevo estas actividades es en la clínica de salud emocional. Dentro de mis participantes, en un principio en mi protocolo había colocado 8, pero por falta de disposición de algunos pacientes con su proceso terapéutico, me vi obligado a reducir la muestra a 4 participantes. Para ello se llevó a cabo una atención institucional. Yo siempre me vi comunicado con los demás psicólogos, siguiendo los protocolos que la misma clínica ya tiene establecidos. Por lo tanto, debí utilizar un consentimiento informado para que los pacientes estuvieran sabidos de que yo iba a utilizar parte de su información, siempre con la confidencialidad debida, dentro de una investigación. Para esto utilicé instrumentos. 4 de ellos son la entrevista semiestructurada, que me permitió ser flexible en algunas circunstancias cuando el paciente llegaba con alguna otra situación. Probablemente en la primera sesión conmigo me platicaba una cosa, pero pues el paciente tiene una vida propia, surgían problemas nuevos. Entonces cuando llegaba a la sesión había veces que tenía que ser flexible en las entrevistas, no retomar siempre el mismo punto, sino acoplarme al paciente. Para esto me sirvió la observación clínica, por medio del cual llevaba notas de seguimiento que pertenecen a los expedientes de la misma clínica y mi diario de campo, que eran anotaciones personales justamente de cada una de las sesiones. Parte de mis resultados que identifiqué fueron los factores de riesgo identificados como los conflictos familiares, el estrés crónico, las dificultades interpersonales, la aprensión constante a los problemas y el nulo apoyo emocional y red familiar. Me gustaría hacer hincapié en este aspecto, ya que la paciente que se muestra en imagen
muchas veces pues comentaba, no me siento bien con mi cuerpo, a pesar de que podemos ver que incluso trae ropa deportiva, que está tratando de crecer como persona, pues ella no se sentía cómoda, pero dentro de las sesiones comentaba que era por parte de su familia. Muchas veces su esposo, sus hijos, su padre le decía que no era suficiente, que le faltaba más. Y a pesar de eso, pues ella seguía, pero su estado mental, su estado emocional era deficiente. Entonces ahí destaco la importancia de la red familiar. Había nulo apoyo emocional en ese aspecto. Parte de más resultados es las dificultades recientes en la comunicación familiar. Muchas veces la paciente misma que decía que no podía comunicarse porque que comenzaba a llorar, cuando solía querer salir a un lugar y necesitaba pedir permiso a sus padres, no podía hacerlo porque comenzaba a llorar, sentía la autoridad de alguien, entonces no podía expresarse con su familia ni siquiera. A veces le pasaba con amigos, a veces le llegó a pasar conmigo dentro de la situación de la clínica. La presencia de conflictos interpersonales significativos, entonces era constante, no solamente en esa paciente, sino que en los demás que tomé como muestra. Había percepción parcial de apoyo social. Sí le apoyamos en la clínica, pero como ya lo he dicho, cada uno de los pacientes tiene una vida personal. Dentro de la clínica se sentían fortalecidos, pero una vez que salían y decían, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Para esto sí se le dieron herramientas, pero muchas veces el tomar la decisión como pacientes de ya verse solos en una realidad es complicado. Había incremento en niveles de estrés asociado a cambios recientes en su entorno cotidiano. Una vez que decidían hacer esos cambios, pues el contexto no compaginaba con ellos. Había algo que les hacía falta. Entonces, ese estrés de ver que no todo cambia, también les generaba agoniación. Pensamientos constantes que les afectaban en su malestar, que repercutían aún más en su salud mental. Por lo tanto, había preocupaciones relacionadas con responsabilidades personales y sociales. La paciente que está en imagen en el video me comentaba que por causa de su esposo había ido a la cárcel porque traficaron drogas. Entonces, tuvo que dejar a sus hijos desde muy pequeños. Ella también se fue a la cárcel. Por lo tanto, pues, una vez que ella sale, su esposo se queda, pero ya mostraba niveles de estrés porque ya no quería regresar con su esposo. Ya tenía esa ansiedad de saber que su esposo iba a regresar, pero que ya no quería estar con él. Y no sabía ni qué iba a pasar con sus hijos, si se los iban a quitar, no iba a saber qué iba a pasar con su vida. Entonces, esa preocupación relacionada con la responsabilidad de sus hijos la mantenía constantemente alerta. Incluso había veces que no llegaba a dormir. Es así como también identifico resultados de intervenciones, pero como factores protectores relevantes. Había disposición, identificaban su problema, pero querían seguir, asistían a la clínica puntualmente, seguían las recomendaciones, llevaban a cabo algunas de las acciones que se les proponían y era algo que favorecía dentro de su proceso psicológico. Por lo tanto, había apertura a estrategias de acompañamiento preventivo y mantenimiento de redes de apoyo sociales funcionales básicas. No hablo solamente de amigos, sino también consigo mismo, relacionarse de manera intrapersonal, saberse encontrar consigo mismos. Por lo tanto, había interés en mejorar su estabilidad emocional. Cada una de las sesiones era pues favorable para cada uno de ellos y cada vez que llegaban pues sí se veían mal, pero cuando salían los mismos pacientes, incluso una de ellas me llegó a expresar, es que ya me siento bien, no sé, siento que ustedes me han ayudado tanto que me gustaría ya aplazar un poco más mis sesiones. Entonces, esto les ayuda mucho a los pacientes en seguir con su proceso terapéutico. Coloco algunas evidencias, tenía acceso a los expedientes por medio de los cuales yo podía obtener información relevante de los pacientes, acceso a las TICs, a las tecnologías de la información, y por medio de instrumentos y dinámicas también hacía que los pacientes se sintieran acogidos de manera empática dentro de las sesiones.
colocó el consentimiento informado, por medio del cual a los pacientes pues, les fue otorgado, claramente poniendo la fecha y las firmas de cada uno de ellos. Compagino con 4 autores importantes. Rogers, dentro de la importancia de aceptación y escucha empática. Aceptación y escucha empática no solamente por parte del paciente, sino como psicólogo. Saber que cada una de las personas tiene sus problemas, pero que también cada una de ellas tiene una identidad. Y acoplarme a ellas, pues es parte de esta teoría que comenta Rogers. El fortalecimiento del potencial humano, que comenta Maslow y que ya hacía mención hace un momento. Kaplan, dentro del valor de la prevención temprana, aprender a también promover la salud mental, que compagina muy bien con lo que dice Kaplan. Por lo tanto, interpreto que los resultados muestran que pues, los mismos usuarios de la clínica tenían la capacidad y la oportunidad de poder prevenir y desarrollar estrategias que les orientaran a un bienestar emocional, a un bienestar mental incluso. Yo utilicé trípticos no solamente para los clientes que estaba llevando a cabo, los que trataba, sino que dentro de las mismas prácticas de la clínica también utilicé trípticos, por medio de los cuales también psicoeducaba a los pacientes que llegaban o que preguntaban sobre cómo recibir una atención pues, psicológica. Dentro de mis conclusiones, por lo tanto puedo decir que se ha cubierto el objetivo general, la